Esto sí que es un salseo gordo, amigos. Resulta que Atai y Serinei, esa pareja que nos trajo de cabeza a todos los fans, podrían tener una razón mucho más profunda de lo que pensábamos para su romance. Y prepárense, porque lo que se está diciendo ahora mismo es una locura. No es solo una historia de amor, hay secretos ocultos que al parecer acaban de salir a la luz. Piensen en esto, todos creíamos que era el típico cuento de hadas entre dos estrellas de telenovela. Sí, ambos guapísimos, ambos con carreras imparables, parecía la pareja perfecta. Pero, ¿y si les digo que detrás de esos besos y esas miradas, había algo más, algo planeado? Mucha gente habla de que fue una relación espontánea, algo que surgió de la nada en los platós. Pero lo que yo estoy empezando a sospechar, y lo que se rumorea cada vez con más fuerza, es que esto podría haber sido una estrategia magistral. Para ser honestos, cuando anunciaron su relación, a muchos nos pilló por sorpresa, ¿verdad? Especialmente por cómo fue. Parecía que querían darle un impulso a sus carreras, generar un revuelo mediático. Y vaya si lo consiguieron. Las revistas, las redes sociales, no se hablaba de otra cosa. Parecía diseñado para que todos estuvieran pendientes de ellos. Y claro, cuando tienes dos nombres tan potentes juntos, el interés se dispara. Pero aquí viene lo gordo. Se dice, se comenta y las fuentes que están empezando a hablar son serias, que este romance no fue solo para generar likes y portadas. Parece que había un pacto, un acuerdo de conveniencia. ¿Y por qué digo esto? Porque ambos estaban en un momento crucial de sus carreras. Serinei acababa de terminar un proyecto importante y Atai también estaba buscando dar el siguiente gran paso. Una relación pública con un nombre tan conocido como el de Serinei, o viceversa, es una bomba para la visibilidad. Yo lo veo así, estoy diciendo que no hubiera nada de química entre ellos, eso sería negar lo evidente. Se veían muy felices en las fotos, ¿no? Pero quizás la chispa inicial se avivó con un objetivo común. Piensen en la cantidad de contratos publicitarios que les llovieron, los proyectos que se les ofrecieron justo después de que su relación se hiciera pública. Era como si el universo les dijera, aquí tenéis, tomad. ¿Y ahora, qué es lo que se está revelando supuestamente? Pues que este acuerdo o estrategia habría tenido un fin más específico. Algunos dicen que era para conseguir un papel muy codiciado en una producción internacional. Otros van más allá y sugieren que era para un proyecto conjunto, una película o una serie que ambos querían protagonizar y que, unidos mediáticamente, les aseguraba el respaldo de la productora. Imagínense la presión, ¿eh? Tener que mantener una fachada, además de actuar. Lo que me parece fascinante es cómo se manejan estas cosas en el mundo del espectáculo. Se crea una historia, se alimenta al público y detrás de las cámaras, puede que esté ocurriendo todo lo contrario. ¿Se imaginan tener que fingir estar enamorados para que sus carreras despeguen? ¿Qué nivel de actuación? Y si esto es verdad, Atai y Serinei se merecen un Oscar, no solo por sus papeles en pantalla, sino por el que interpretaron en sus vidas privadas. Para ser honestos, siempre fui un fan de su química en pantalla. Verlos juntos siempre me pareció algo especial. Pero ahora, con estas nuevas informaciones, todo cambia. Empiezas a cuestionarte cada foto, cada entrevista. ¿Era genuino, o era parte del guión? Y lo más intrigante es que, al parecer, estas revelaciones vienen de fuentes muy cercanas, gente que ha estado en el ojo del huracán. Y ahora, la pregunta del millón, la que nos va a dejar a todos pensando, ¿creéis que esta revelación va a afectar a sus carreras ahora, o que ya han pasado página y esto es solo un capítulo más de su historia en la farándula?